Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a este canal. A comienzos de la temporada de 1998, José Ortega Cano decidió anunciar su retirada después de 24 años en activo. Durante ese tiempo consiguió salir del ostracismo en el que se encontraba en los primeros años de Alternativa y pasar a ser considerado como una de las principales figuras del toreo de los años 80 y principios de los 90. Para despedirse, Ortega programó una actuación en solitario en la Feria de Otoño de las Ventas, que a la postre se convertiría en una tarde aciaga en donde el cartagenero no pudo brillar y el público salió bastante enfadado de la plaza. Y así pasaron 2 años hasta que en 2001 decidió volver a vestir el traje de luces. Si bien toreó en algunas plazas de primera, lo cierto es que su temporada transcurrió en circuitos menores, sin mucha categoría y con algún que otro percance. En esa tónica se mantuvo hasta el año 2003, cuando volvió a anunciar la que según él sería su despedida definitiva. En esta ocasión, el escenario para tal evento fue Vistalegre, donde toreó con el rejoneador Sergio Galán y esta vez sí pudo salir a hombros. Pero contrariamente a lo que dijo, aquella no fue su última tarde en los ruedos. En 2005 volvió a saltar la noticia de una nueva reaparición en la madrileña Plaza de Toros de Getafe. Sin mucho éxito y en plazas de pueblo, Ortega fue toreando como pudo hasta que un año después se vio obligado a apartarse de los ruedos para ocuparse de su esposa, en aquel momento en la peor fase de su enfermedad. Tras el fallecimiento de Rocío Jurado, un Ortega Cano enlutado y muy mermado físicamente reapareció en Olivenza el 4 de marzo de 2007. La tónica que mantuvo fue la de los años anteriores, plazas de pueblo, carteles discretos y toros terciados y descastados. De esa forma tan triste, Ortega se fue diluyendo hasta que en el año de 2017, para sorpresa de propios y extraños, entró en la Feria de San Sebastián de los Reyes para sustituir a Morante de la Puebla, que días antes decidió apartarse de los ruedos disgustado con el sistema. Aquella tarde fue anunciada no ya como la despedida de Ortega Cano, sino como el día en que se cortaría la coleta, cosa que hasta ahora no había hecho. Al finalizar la tarde, tal y como se había dicho, la hija del diestro procedió al corte de coleta en el ruedo de la tercera. Y así, Ortega Cano puso punto y final, por el momento, a su carrera. Tantas idas y venidas, sumado a una gestión cuestionable y poco exigente, hicieron que lo que había sido una trayectoria intachable, modélica y unánimemente respetada por los aficionados, terminase desdibujada y con la indiferencia de los públicos. No hay más que ver los escenarios de las distintas retiradas. La primera fue en Las Ventas, la segunda en Vistalegre y la última en San Sebastián de los Reyes. El caso de Ortega Cano no es el único, pero sí es uno de los más recientes y llamativos. Seguramente en la mente de los aficionados hay multitud de casos con distintos resultados. El de Juan Belmonte, Antoñete, Espartaco, Antonio Ordóñez, Jesulín Dubrique, Rivera Ordóñez, la lista podría ser interminable. La pregunta es, ¿por qué se produce esto? ¿Qué lleva a un torero que lo tiene todo hecho y dicho a volver a los ruedos y a exponerse a emborronar una carrera? El argumento más lógico, con el cual estoy completamente de acuerdo, es por la cuestión económica. Cuando una figura del toreo o un torero relativamente importante alcanza las máximas cotas de popularidad, tiende a llevar un ritmo de vida que no es precisamente austero, y en el momento en el que se retiran dejan de percibir unos ingresos que les permitan sobrellevar ese nivel. De ahí que al muy poco tiempo regresan a los ruedos. Pero no podemos descartar otra variable que es tan crucial como la anterior. Hay que tener en cuenta que los toreros, cuando empiezan a prepararse, son niños y cuando se retiran, en muchas ocasiones no conocen otra vida, por lo que la retirada les deja expuestos ante un mundo en el que son tan mortales como usted y como yo, y eso no es fácil de gestionar. De hecho, esto quien lo explica muy bien es Joselito en su libro Joselito el Verdadero, cuando después de retirado tuvo que hacer frente a su nueva vida. José Miguel Arroyo en su libro dice: ese cambio radical en las costumbres diarias fue mi verdadera retirada del toreo. Entonces sí que me llegó ese gran vacío que sienten todos los toreros cuando cuelgan los vestidos. Tanto por mi experiencia como por la de otros compañeros con los que he hablado del asunto, esa transición tan brusca nos supone a todos un trauma tremendo. Pasas del todo a la nada, de ser el centro de atención a ser simplemente uno más.
Le has dedicado al toreo toda tu adolescencia y tu juventud, más de la mitad de tu vida. Pero de golpe todo se acaba y no sabes cómo reaccionar. Tienes fincas, ganaderías, coche, lo tienes todo. Pero ¿y qué? En realidad no tienes nada que te atraiga tanto como el toreo, y hay que tener una fuerza interior tremenda para ser capaz de llenar ese vacío. Todo esto que dice Joselito, y que es absolutamente cierto, lo concretó de forma muy sencilla años antes José Tomás, en una entrevista que concedió al País, cuando dijo que vivir sin torear no es vivir. Esta entrevista se produjo en el contexto de su inminente reaparición en el año 2007. José Tomás se había retirado de forma sorpresiva 5 años antes, en 2002, cuando su carrera se encontraba en su cenit y no solo era una de las más grandiosas figuras del toreo del momento, sino que estaba llamado a convertirse en un torero de época. El de Galapagar había tomado la alternativa en México en 1995 y desde el primer momento, y me voy hasta sus años de novillero, contaba con el respeto de la afición, especialmente la de Madrid. Durante sus primeros años triunfó en todas partes, pero entre los años 1998 y 1999 alcanzó las más altas cotas de su carrera, triunfando en las ventas en tardes que hoy son memorables. En los años siguientes salió por la Puerta del Príncipe de Sevilla y se dejó un toro vivo de Adolfo Martín en Madrid, lo cual no hizo sino agrandar su leyenda. La temporada siguiente, el público venteño le esperaba con la escopeta cargada y, de hecho, fue recibido con una sonora pitada en el paseillo, pero las lanzas se tornaron en cañas cuando desorejó a su primer toro. Sin embargo, como decía antes, toda esta inercia positiva se cortó en seco cuando se anunció la retirada del diestro sin más motivos ni justificaciones. Tras ello, un silencio de 5 años en los que no hubo invierno sin especulaciones de regreso. La ansiada reaparición tuvo lugar en 2007 en la Monumental de Barcelona, de la que José Tomás es dueño y señor. Aquel año toreó 16 festejos, 6 en plazas de primera y 10 en plazas de segunda. Todos los días agotó el papel y su sombra llegaba más allá de los círculos taurinos. Al año siguiente dio un nuevo paso al frente y fueron 20 las actuaciones que tuvo en total, incluido su regreso a las ventas y a día de hoy despedida, pues no ha vuelto a torear en Madrid, cuyo paso por la capital se saldó con 2 actuaciones, 7 orejas y 3 cornadas. La mayoría de sus actuaciones se llevaron a cabo en el contexto de ferias y se anunció con casi todo el mundo. Esta fue la dinámica que mantuvo durante las siguientes temporadas, aunque siempre se esperaba un poco más. Una mayor presencia en las ferias, Madrid, Sevilla, Bilbao, Valencia, etc. Esto nunca se llegó a producir. Sin embargo, la realidad es que todas las tardes colgaba el cartel de no hay billetes y contaba con el interés de los aficionados. El problema llegó en forma de cornada cuando en abril de 2010 el toro Navegante de Garfias le arrancó la femoral y a punto estuvo de acabar con su vida. Las imágenes de la cornada dieron la vuelta al mundo y tuvieron al diestro en el objetivo de los medios taurinos y extrataurinos. A partir de entonces arrancó una nueva etapa en la carrera de José Tomás, que comenzó en julio de 2011 en Valencia, donde reapareció, y que dio lugar a una paulatina disminución de las actuaciones del diestro a pesar de que seguía llenando las plazas. Empezó a intercalar temporadas sabáticas con otras en las que tenía una presencia testimonial en la temporada, hasta el momento actual que se ha dirigido a un modelo en el que torea 1 o 2 tardes a lo sumo, en una plaza aleatoria, pero sin un peso específico y sin competencia. Ello nos lleva al 12 de junio de este año en Jaén, donde lidiará 4 toros en solitario. Si no tienen entradas, no busquen porque se agotó el papel en cuestión de horas y no queda una sola cama en toda la ciudad para esos días. Ortega Cano llegó al final de su carrera, al igual que muchos toreros, sin ambiente y con el público un poco cansado de su presencia. Con José Tomás esto no ocurre. Allá donde va lo peta y la gente sale contenta. Pero no podemos obviar un hecho realmente significativo y que se ha producido en los últimos 5 años. Y es que los aficionados que sostienen la fiesta, que no son otros que los abonados de las grandes plazas y las medianas, poco a poco han ido dejando de lado al de Galapagar precisamente por ese modelo que ha decidido implementar. En estos momentos el público de José Tomás son sus más fervientes seguidores y el público de postureo, pero los aficionados han asumido que el diestro hace años que se fue, y al igual que Jesulín, Dávila Miura, Rivera Ordóñez o Ruiz Miguel, de vez en cuando se anuncia
para torear alguna corrida que gire en torno a él, donde no haya competencia ni posibilidad de que le hagan sombra, y matar el gusanillo. Ojo, no estoy criticando a José Tomás por hacer esto. Considero que si puede, quiere y la gente lo compra, debe. Sería tonto si no lo hiciera. Eso sí, su estancia fuera de las ferias, alejado de los nuevos toreros y anunciándose en corriditas hechas a medida, no le hacen ningún favor. Más al contrario, como le ocurriera a Ortega Cano, su glorioso pasado corre el riesgo de quedar ensombrecido en el caso de prolongarse mucho en el tiempo estas actuaciones. ¿Qué opináis de la gestión que hace José Tomás de su carrera? ¿Hace bien? ¿Debería entrar en las ferias y competir con Rocarrey, Talavante, el Juli, etcétera? ¿Debería apartarse de los ruedos definitivamente? Os leo en los comentarios.